Ahora tengo a mi lado a Bárbara Fraser. Ella es coordinadora de la Vicaría del Agua del Vicariato Apostólico de Iquitos. Ella nos va a hablar hoy sobre la Cumbre Amazónica del Agua y la urgencia de proteger los ríos de esta importante región. Y vamos a empezar, Bárbara, contigo para que nos cuentes, en primer lugar, que es algo que la mayoría de la gente se quedará un poco así como yo al comienzo. ¿Qué es la Vicaría del Agua? Nos suena raro que hay una Vicaría del Agua, no asociamos el tema religioso con el agua. ¿Qué tiene que ver esta Vicaría con la cumbre? Sí, eso es una pregunta que muchas personas hacen, que ¿por qué la iglesia, o por qué una iglesia, la iglesia católica en este caso, se interesa por el tema del agua? Si nos ponemos a pensar el simbolismo del agua, el significado del agua en las religiones del mundo, no solamente la fe cristiana, y también las cosmovisiones del mundo, de diferentes pueblos alrededor del mundo. Casi todos tienen un relato de la creación que tiene que ver con el agua. En el caso de la Biblia cristiana, por ejemplo, hasta el Génesis dice que el agua existía antes de la creación del mundo. Génesis empieza diciendo que el espíritu se movía, se aleteaba sobre el agua. Eso quiere decir que antes de la creación había agua. También muchas sociedades alrededor del mundo tienen un relato de un diluvio. Hay muchos relatos que tienen que ver con el agua y tiene sentido. Nosotros somos agua. Nosotros somos parte del sistema hídrico del planeta. El cuerpo humano es entre 50 y 80% agua, dependiendo de la situación y la fase de la vida. Y tomamos agua, nosotros pasamos agua también que regresa al sistema hídrico del planeta. Entonces, nosotros somos parte de eso y agua es parte de nosotros. Entonces, la Vicaría del Agua del Vicariato de Iquitos es un área pastoral de la iglesia aquí en Iquitos y tiene una parte de ciudad, la ciudad más grande de la Amazonía peruana, de una ciudad de más de 500,000 personas. Y también hay muchas comunidades pequeñas, comunidades indígenas, comunidades ribereñas que están al borde de los ríos. Entonces, tenemos personas que viven del río, que viven al costado del río, y tenemos que pensar los ecosistemas acuáticos, porque sabemos que la Amazonía aporta el 20% del agua dulce que entra al sistema de agua de todo el planeta, pero hay muchas amenazas. El cambio climático, porque hay extremos más extremos, hay sequías, por ejemplo, más frecuentes, más extremas, y también hay cada vez más contaminación de los ecosistemas acuáticos, de los cuales la gente depende. Fue el Papa Francisco que dijo que el derecho al agua segura, el derecho al agua potable, es el más fundamental de los derechos humanos, porque todos los otros derechos humanos dependen de eso. Si no tenemos agua, no podemos ejercer el derecho a la vida, el derecho a la salud, a un ecosistema sano, a una vivienda decente. Si los niños no tienen salud, es difícil estudiar. Hay toda una serie de derechos que dependen del derecho al agua. Y hay muchas personas en la Amazonía, no solamente en el Perú, sino en toda la Amazonía, que no pueden ejercer el derecho al agua sana al agua segura, porque tienen que vivir del agua de fuentes contaminadas. Me resulta interesante, y creo que a la gente que nos ve también, el saber que la Iglesia Católica tiene un lado práctico comprometido con un derecho al agua, que es algo básico y fundamental. En parte también el agua es el fundamento de la creación. O sea, otra vez también toda la creación depende del agua. Nosotros somos la única especie de animal que contamina su propio ambiente. Entonces tenemos la responsabilidad también de recuperar esos ecosistemas dañados, de mantener esos ecosistemas para que puedan cumplir con sus funciones. Para el Papa Francisco el término era cuidado de la casa común. Él enfatizaba que tenemos que compartir este planeta. Entonces todos tenemos la responsabilidad de cuidarlo y de cuidar los ecosistemas de los cuales tanto los seres humanos como los seres no humanos dependemos. Ahora, esta cumbre se realiza ante la urgencia de 3 o 4 factores que vienen depredando la selva: la minería ilegal, la tala, el narcotráfico. ¿Qué efectos concretos de las poblaciones que viven en la Amazonía van a recoger en esta cumbre? ¿Cómo les afecta concretamente en su día a día esta contaminación del agua producida por estas economías ilegales?
son las economías ilegales que contaminan, pero también que generan conflictos y violencia y incertidumbre en las comunidades. Lo que estamos viendo con el agua no es solamente una problemática ecológica, una problemática ambiental. Todo lo ambiental tiene aspectos económicos, de salud, políticos, de seguridad alimentaria, todos tienen una serie de consecuencias que afectan a las personas, y las personas que sufren más son las personas de las comunidades. Vamos a estar con una diversidad de experiencias allí, porque viene gente de Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, México, El Salvador, Puerto Rico, España y el Vaticano. Vamos a tener un gran rango de experiencias, desde personas que están lidiando en el día a día contra las dragas en sus ríos, contra la contaminación por el petróleo, en lugares donde también hay narcotráfico, y también que están viendo formas de adaptar al cambio climático, porque todas estas dificultades, estos problemas que has mencionado, están exacerbados, o sea, las consecuencias ambientales están exacerbadas por el cambio climático o viceversa. O sea, el cambio climático es algo que nos afecta a todos, que está afectando a las comunidades en su salud, en su seguridad alimentaria, y todas estas otras dificultades alrededor generan más estrés. La idea que tenemos en la cumbre la dinámica no es tanto de exposiciones y preguntas, exposiciones de expertos, digamos, y preguntas de un público, porque para nosotros todas las personas son expertos en las cosas que conocen y en las experiencias que viven. Y hay muchas comunidades que están haciendo acciones, están tomando medidas que pueden servir o darles ideas o ser motivo de aprendizajes para otras comunidades. Entonces, la idea es, de alguna manera, compartimos la misma problemática general, digamos, en la Amazonía, pero en diferentes lugares tiene diferentes aristas. Y la idea es ayudarles a esas personas a conectarse y compartir sus experiencias. Me llamó la atención, por ejemplo, nosotros aquí en Iquitos acompañamos a dos asentamientos humanos que ganaron una sentencia hace 2 años, una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la corte más alta, la instancia más alta del Poder Judicial en el Perú, diciendo que ellos deberían tener agua y saneamiento, servicios de agua y saneamiento. Ellos viven al borde de un canal de desagüe, un canal cielo abierto de desagüe. Desde hace más de una década viven así. El vicariato les ayudó a demandar al Estado por el derecho al agua y saneamiento. Ganaron en primera instancia. Todas las entidades del Estado apelaron, a pesar de que el agua y saneamiento son derechos básicos. El Estado apeló. Ellos perdieron en segunda instancia, pero apelaron al Tribunal Constitucional, que no solo les dio la razón en su caso, pero también dijo que en toda la región de Loreto, que es la región más grande del Perú, más grande, un poco complicado también porque tiene esa ciudad grande y tiene muchas comunidades dispersas por el río, en una zona bastante amplia y de dificultad de movilidad. Pero dijo que en toda la región de Loreto existe un estado de cosas inconstitucional, porque en Loreto ni siquiera una persona de cada 10 está tomando agua que es apta para consumo humano. Ni siquiera una persona en cada 10. A pesar de que supuestamente la mitad de la población tiene conexión a una red municipal. Eso quiere decir que ni siquiera el agua en las redes municipales es apta para consumo humano. Hay mucho que abordar ahí. Un profesor de Derecho en la Universidad Católica en Lima, que nos está ayudando con orientaciones, su área de especialidad es la normatividad de agua y saneamiento. Él me dijo, ¿por qué ustedes no se unen con grupos en otras partes de la Amazonía? Porque en todas las ciudades están viviendo lo mismo. Y eso me llamó la atención. Entonces, eso también es algo que la idea de la cumbre ya estaba en marcha cuando él me dijo eso. Y entonces usamos ese espacio en vez de tratar de convencer a la gente que el cambio climático es un problema, porque ellos ya saben eso. Usemos ese espacio para que las personas de diferentes partes de la cuenca amazónica se conozcan, que se ubiquen, que puedan compartir experiencias,
compartir estrategias. Uno de los talleres es sobre estrategias de incidencia, por ejemplo, y a ver qué podemos hacer juntos, uniendo las voces y uniendo las ideas y las energías para asegurar un futuro más sano para los niños, que es en O sea realidad que, de qué se trata, ¿no? o sea que la idea de la cumbre es juntar a todas las personas que están afectadas de la Amazonía para que ellas mismas puedan plantearse estrategias o formas de mejorar estos sistemas. Pero, digamos, esto está muy bien, pero me imagino que luego elevarán esto a quien corresponda para intentar, una vez más, que las autoridades y el Estado, que ya me da flojera decirlo porque parece que no existen y parece una frase cliché, ¿no? Las autoridades y el Estado hagan lo que tienen que hacer. Y de hecho, no solamente son personas de comunidades, experiencias de comunidades, nos van a estar acompañando académicos, personas de ONGs, no tantas autoridades, no ha habido tanto Claro. de autoridades, pero personas que sí tienen experticia en diferentes áreas nos van a estar acompañando. Queremos dar el mayor voz a las personas que están experimentando esas problemáticas a primera mano, pero la idea es tener un diálogo entre la academia y las comunidades, entre la ciencia y la fe, entre la ciencia y las comunidades. Tenemos tenemos la presencia de grupos como Ciencia, que es un centro de investigación que se ha especializado en el Perú en el tema de mercurio en las zonas de minería ilegal, minería de pequeña escala ilegal. Primero en Madre de Dios, que ha sido el epicentro de la minería en el Perú, en la Amazonía del Perú, desde hace 40 años. Y ahora hay cada vez más minería ilegal en Loreto, en ríos como el Nanay, que también es la fuente de agua para la ciudad de Iquitos. Así es. Donde un estudio reciente de ciencia de ese grupo ha encontrado altos niveles de mercurio, niveles que exceden el nivel recomendado por la Organización Mundial de Salud en personas viviendo en la cuenca del río Nanay y en la cuenca del río Putumayo. Ahora, si bien el estudio no indica la fuente del mercurio, se sabe que hay minería ilegal en esas cuencas desde hace tiempo. Hay cada vez más minería, y si bien una parte del mercurio puede venir de fuentes naturales, esa actividad industrial simplemente aumenta la exposición al mercurio. Ellos ingieren el mercurio a través con el pescado. Es la forma de mercurio que se acumula en los tejidos de los animales. Entonces, los peces más grandes tienen más mercurio. Y la gente de los ríos, otra vez, la gente de las comunidades está más expuesta. En una ciudad uno puede encontrar pollo, carne de res, otras fuentes de proteína. Pero en los ríos la principal fuente de proteína es el pescado. Y Loreto es la región donde la gente come como 10 veces la cantidad de pescado que comen en otras partes del país. Entonces, allí la gente está más expuesto y son los niños, nuevamente, los más vulnerables, los que tienen menos posibilidad de evitar la exposición. Son los más afectados porque el mercurio afecta el desarrollo cognitivo, el desarrollo neurológico de los niños desde el vientre, porque cruza la placenta de la mamá. Entonces, ellos han visibilizado esa situación y ahora la pregunta es cómo ayudar a la gente a minimizar su riesgo, comiendo quizás prioritariamente las especies que tienen menos mercurio y tratando de poner límites al uso de mercurio en la minería y Entonces, a la minería en los lugares donde no debe haber. Lo primero que me has mencionado es una situación complicada en la que el agua, incluso la que viene por las tuberías, está contaminada. Ahora, el agua contamina los peces. O sea, esto es un tema de seguridad alimentaria que tampoco hay. O sea, ya van dos, digamos, fuentes
de agua contaminada. El otro tema que yo te quería plantear, porque me has planteado ahora la presencia de mercurio para los que nos están viendo, esos son temas que se van a tratar en la cumbre. Había una sentencia que declaró al río Marañón, que es un río muy importante, como sujeto de derecho, a él y a sus afluentes. ¿Podrías explicar, porque sé que esto se va a tratar en la cumbre, qué es sujeto de derecho y por qué es importante ejercer este derecho? Eso fue una demanda puesta por un grupo de mujeres Cucama, las mujeres que están en el Bajo Marañón. La organización se llama Huaytacana Camatuaracana, que quiere decir mujeres que trabajan en Cucama. Y ellas hace unos años pusieron una demanda pidiendo que se considere el río Marañón como sujeto de derechos o titular de derechos, como se dice en la sentencia en el Perú. Si bien eso fue la primera demanda de ese tipo por derechos de la naturaleza en el Perú, es una corriente que ya no está tan extraño en el mundo. Hace varios años en Nueva Zelanda, el río Wanganui ganó el derecho de tener derechos o reconocimiento de sus derechos. Desde entonces el río Atrato en Colombia fue el primer río en América Latina. Pero hay muchos lugares más. El lago Titicaca ahora Está pidiendo. Y en Bangladesh hay, en España el año pasado un lago. ¿Por qué se dice eso? Eso vuelve un poco a lo que decía al principio de que somos parte de un sistema hídrico de todo el planeta, ¿no? El bienestar del planeta depende del bienestar de ese sistema. El problema con mucho del medio ambiente es que el mundo natural se considera un bien común y como nadie está a cargo de controlar o de regular. No debería decir que nadie está a cargo de regular, porque todos los países tienen leyes, tienen normatividad, pero no se cumple. Entonces, hay un problema de cumplimiento de leyes que protegerían los sistemas naturales. Con eso tenemos ecosistemas tan contaminados. La idea de darles cuerpos de agua ciertos derechos quiere decir que un río tiene el derecho de fluir, de no estar con tantas represas, por ejemplo, que no pueda cumplir con sus funciones ecosistémicas. Tiene el derecho de no estar contaminado, tiene el derecho de mantener su biodiversidad. O sea, la idea es usar el lenguaje de derecho para insistir en el cumplimiento de las leyes, pensando en el bienestar del ecosistema y no necesariamente en el bienestar para los seres humanos. Las personas que han reclamado que el río Marañón y ahora la cuenca del Titicaca y en el mundo todas las cuencas, ríos, etcétera, sean sujetos de derecho, implica considerar a los ríos como un otro, que era lo que me decía hace poco un amigo investigador, Íñigo Maneiro, me decía que me explicaba la cosmovisión aguajún, entonces me decía, ellos, la comunidad ve la naturaleza como un otro y en tanto lo ve como un otro, el otro tiene derechos. Eso es cierto, porque esa idea nació hace más de 10 años, cuando hubo el caso de la hidrovía, esa propuesta de dragar 4 ríos para partes de 4 ríos aquí en esta parte del Perú para crear una hidrovía. Esas mujeres empezaron a pensar en qué significaría eso para ellas, o de ese dragado de ríos donde para los Cucamas los ríos son un mundo poblado de espíritus, son familiares de ellos, son espíritus que son parte de su cosmovisión, y el daño que eso generaría, el daño cultural y el daño a las personas, que generaría ese tipo de perturbación de los ríos. Y en uno de los talleres que tenían, cuando conversaron, empezaron a decir, para nosotros el río es un ser vivo. Los cuerpos de agua para ellas y para muchos pueblos indígenas tienen madre, tienen un espíritu. Eso es su forma de entenderlo. Y no es simplemente una carretera líquida, es mucho más. Y el hecho de que el río sea un ser vivo, la verdad es que tiene fundamento científico también, porque todos sabemos de la complejidad del mundo acuático, de los ecosistemas acuáticos y la importancia de los ecosistemas acuáticos para mantener la vida en los bosques. Los bosques dependen de los ríos, los ríos dependen de los bosques. En la Amazonía, esa interdependencia
dentro de los ecosistemas es obvio y la interdependencia de las personas con sus ecosistemas también está muy claro. Mariluz Kanakiri, la presidenta de la Suanicana, una vez cuando yo conversaba con ella, me dijo, si una corporación puede ser considerada una persona, porque corporaciones tienen personería jurídica, Así y es. una corporación puede ser una persona porque no el río. Y Aquí, esa es la forma de verlo. pero aquí lo interesante que quiero destacar para saber tu punto de vista es que el Tribunal Constitucional les ha dado la razón. Sí. Es decir, una instancia, la máxima instancia de la justicia en el Perú ha dado la razón a las mujeres cucama sobre el río Marañón como como un sujeto de derecho. Eso es lo que estamos entendiendo. ¿Lo estamos entendiendo bien? Sí, ese caso no llegó al Tribunal Constitucional, eso fue decidido en Loreto. Es una corte en Loreto que lo hizo y si uno les escucha a las magistradas que fallaron en este caso, eso fue una novedad para ellos también, porque, como digo, eso fue el primer caso en el Perú y surgió en Loreto, que es un lugar un poco más apartado de las ciudades, ¿no? Hasta yo he escuchado que ellos recibieron burla de sus colegas en el Poder Judicial. ¿Cómo puede un río ser una persona? Viendo lo que está pasando en otros países, ellas les dieron la razón a las mujeres de Guanacana. Y para mí eso, bueno, es un primer paso porque ya yo creo que eso va a ser mucho más común en el Perú. Hay varios casos haciendo fila para plantear lo mismo en diferentes partes del país. Pero para mí eso y lo que está pasando en estos dos asentamientos que tienen el problema del desagüe a cielo abierto son dos lados de la misma moneda, dos caras de la misma moneda, porque si se respetara el derecho del río a ser un río libre de contaminación y no una cloaca, un recipiente de aguas contaminadas, entonces la gente tendría agua segura para tomar o agua más limpia para tomar. Claro. Si se respetara el derecho de la gente a tener agua limpia, agua segura y también tener servicio de saneamiento, entonces eso aseguraría la salubridad del río, aseguraría que aguas servidas no lleguen al río. Entonces, son dos formas de abordar la misma situación. La situación es que estamos haciendo mucho daño a los ecosistemas que apoyan nuestras vidas. ¿Qué medidas tenemos para revertir eso? Es muy interesante lo que nos estás diciendo porque estás contando a mucha gente que no conoce Bárbara, porque esto es así. Nosotros tenemos una visión occidental o una visión urbana, pero no nos hemos dado el trabajo de mirar como los que viven allí. Ese es, creo, el gran problema que se enfrenta y por el cual el agua se contamina, las economías ilegales llegan, porque nadie que tenga un peso de decisión se ha dado el trabajo de ir a ver qué es lo que allí pasa. El caso de Carmela Chapama, creo que este sí llegó al Tribunal Constitucional en la defensa del río Mazán. O sea, ya hay una serie de comunidades que están pidiendo que sus cuerpos de agua sean sujetos de derecho. O sea, es súper importante esto. Es súper importante y es súper complejo también, porque lo que estamos viendo, no solamente en el caso de los derechos del Marañón, sino en casi todos los casos, las demandas que el vicariato ha apoyado aquí, que mencioné lo de la contaminación en Punchana, del desagüe, pero también en 2014 hubo un derrame de petróleo en la comunidad de Cuninico, en el río Marañón, que fue resultado de corrosión del oleoducto norperuano. Y ahí el vicariato ha acompañado a 4 o 5 comunidades que fueron fuertemente afectadas por ese derrame en sus demandas por agua, por salud, por compensación por los daños hechos, por los daños que resultaron de ese derrame y también derecho de pago de servidumbre por el paso del oleoducto por sus territorios. Lo que pasa es que
sale una sentencia y para que se cumpla con la sentencia, eso es toda una lucha. En el caso del desagüe en Funchal, por ejemplo, han pasado 2 años y casi no se ha hecho nada. Esos 2 asentamientos siguen al borde del desagüe y sin servicios de agua y saneamiento. Cunenico se ha cumplido muy parcialmente con lo de salud, pero siguen también sin agua. Yo he estado en comunidades donde ha habido derrames de petróleo cuando han llegado autoridades para negociar después de un derrame y nadie quiere, o sea, la gente tiene que tomar agua de los ríos y las quebradas. La gente viene de Lima con sus botellas de agua. Yo recuerdo un caso en el río Corrientes, creo que fue cuando la gente de la comunidad invitó agua a sus visitas del gobierno, de las autoridades que llegaron desde Lima. Les invitaron vasos de agua del río, el agua que la gente tenía que tomar. Y la expresión en las caras de las autoridades era notorio porque ellos no estaban preparados para eso. Hay mucho desconocimiento de la forma de que la gente vive, mucho desconocimiento de la dependencia, la interdependencia de la gente con sus ríos y poca discusión, poco diálogo, diría, o investigación de posibles salidas. ¿Cómo puede una ciudad donde hay inundaciones estacionales, como Iquitos, por ejemplo, ¿cómo se puede construir barrios? ¿Cómo se puede manejar la expansión de la ciudad? Porque la ciudad se va ampliando sin destruir los humedales. ¿Cómo puede la gente convivir con los humedales, con los ciclos de los ríos, proporcionándoles agua y saneamiento? Porque ahora no se puede instalar agua y saneamiento en esos barrios porque están en zonas de riesgo, supuestamente, por las inundaciones. Para la gente que viene de los ríos, las inundaciones no son un riesgo, son una oportunidad. Porque la pesca cambia con las inundaciones, la mijana viene con las inundaciones, con las lluvias, y la gente está acostumbrada a vivir así. La pregunta es, ¿qué opciones hay para llegar a una forma equilibrada de convivir con los ecosistemas? Hay algunos ejemplos que son de pequeña escala, quizás en Islandia, en la triple frontera, han construido puentes de cemento que son altos. Entonces, cuando sube el agua, la gente camina por esos puentes que son sólidos, que son permanentes, y la tubería del agua va pegada a la parte inferior de esos puentes. Baja el agua, el puente queda en el aire y la gente hace su vida al nivel de la orilla. Entonces, hay lugares donde se está adaptando. Esas casas tienen 2 pisos y mientras tanto en las comunidades alrededor de Iquitos tienen que construir puentes de madera cada vez que que llega la inundación. Cada año tienen que poner puentes de madera para poder caminar. A veces tienen recursos, a veces no llegan los recursos. A veces los niños se caen de los puentes porque son muy precarios. ¿Qué podemos aprender de Islandia? ¿Qué se puede aprender? Quizás hay comunidades, algunos lugares en Brasil también donde se han instalado sistemas parecidos. Tenemos que pensarlo, tenemos que poner a pensar esas cosas en colaboración con la ciencia, en colaboración con la academia y en colaboración con la gente que vive en esas zonas para ver qué salidas hay. No pensar todo el país como Lima, como si fuera Lima, por ejemplo. Claro, a eso iba. O sea, estamos pensando que esta cumbre del agua va a convocar a la academia interesada en entender a la gente que vive allí, o sea, en meterse en su forma de vida, pero de verdad, con la gente que vive allí para generar su propio modelo de desarrollo, porque definitivamente los modelos de desarrollo que han venido han fracasado, ¿no? El desarrollo basado en el extractivismo solo a largo plazo solo va a generar más problemas para Loreto. Loreto toda la Amazonía ha sido sitio de extractivismo. Si remontamos solamente un siglo, ya teníamos el caucho. Después había extracción de carne de monte y pieles de animales, de madera, de petróleo, ahora de oro. Y son las comunidades que muchos siguen empobrecidos porque ese desarrollo, entre comillas, no es para ellos.
no les ayude a sostener su vida en relación con los ecosistemas y no en oposición a o simplemente extrayendo de los ecosistemas. Entonces, yo creo que sí, hay que replantear la relación que tenemos con esos ecosistemas acuáticos y no acuáticos. Tenemos que replantear el concepto de desarrollo y ni hablar de desarrollo sostenible. Creo que la palabra sostenible ha dejado de tener sentido en realidad. Y pensar, para mantener en pie el bosque, ¿qué es lo que hay que hacer? Si hay que pagarles a las comunidades para que mantengan sus bosques, pero permitirles vivir de su forma tradicional, eso sería una opción, por ejemplo. No quitarles la posibilidad de usar sus bosques, pero que se mantengan. Controlar la extracción ilimitada, poner límites, reforestar, Pero hay una restaurar parte, ecosistemas. 180 cuerpos de agua con dragas, esto es ya hablar de delincuencia, digamos, porque en el tema del agua contaminada está la sentencia del tribunal y es un problema que se ejecute, lo mismo en el derrame de petróleo, pero al final se acude a una autoridad. En el tema de la contaminación del río con mercurio, de alguna manera, pero ya la minería ilegal y las dragas, ahí hay mafias detrás. Esto yo creo que es ya un punto bastante álgido que no sé cómo se lo van a plantear en la cumbre. Ahí tenemos que escuchar a las personas que vienen de las comunidades que tienen esa experiencia, pero eso es cierto. Hay un taller sobre agua y extractivismo y estoy segura que ese tema va a surgir en ese taller. Y eso es un problema no solamente en el Perú, sino en toda la Amazonía. La minería ilegal está en todos los países amazónicos. Creo que Brasil, Venezuela, Surinam y Perú son los países donde hay más. En el Perú tenemos la experiencia de 40 años de minería ilegal en Madre de Dios, porque toda minería en cuerpos de agua, según la ley, es ilegal. Entonces, esa minería con dragas en lagos y en coches y en ríos es de por sí ilegal. Pero efectivamente, hace 40 años en Madre de Dios eran mineros que venían de la sierra, que tenían sus dragas y no había una presencia de crimen organizado. Ahora, yo creo que Loreto está más o menos donde Madre Dios estaba hace 40 años en términos de la cantidad de minería, pero el precio del oro ha subido tanto. Hace 40 años el precio del oro estaba en como 300 y tanto, $400 la onza. Ahora está por encima de $3,200 la onza. La minería es más rentable que el tráfico de drogas. Así es, pero justamente yo me preguntaba, y los que nos están viendo también lo harán, o sea, la cumbre es interesante porque se van a plantear todos estos temas, pero yo quería saber, ustedes, digamos, deben de tener como una impotencia, porque al final el crimen organizado que se ha instalado, que es un crimen que viene de Colombia, que viene de Brasil, que está también de Perú, hasta de Chile hay, o sea, eso ya es muy complicado de manejar y eso ya es el enfrentamiento directo de los que queremos que los ríos y el agua sea respetada, que sean sujetos de derecho contra unos delincuentes avesados, digamos. Eso es muy difícil, Bárbara, eso es un reto enorme. Sí, y eso no es el único reto, porque en muchas comunidades se dividen sobre eso, porque en muchas comunidades hay personas que quieren que haya minería porque trae economía, genera empleo. Eso es un argumento que los minerías de pequeña escala siempre dicen, que la minería de pequeña escala crea más empleo que la minería de gran escala, la minería formal industrializada. Pero la minería ilegal, al hacer eso, también genera conflictos en las comunidades, trae más violencia, hay bastante corrupción y eso no solamente en Perú, sino en toda la Amazonía, en todos los lugares donde esa cantidad de dinero pasa. Hay mucho lavado de dinero, está relacionado con los préstamos gota a gota, está relacionado con una serie de cosas. Requiere de presencia del Estado. Yo creo que a fondo un aspecto muy importante es eso, que esas zonas más periféricas, esas zonas más de fronteras son lugares donde hay poca presencia del Estado. Requiere de la capacidad de, si se va a intervenir, de sostener la intervención, porque hemos visto en Madre Dios que hubo una intervención militar hace media docena de años
y ahí se quedó. Más bien desplazó mineros a otras partes del país, pero Madre de Dios en realidad no solucionó el problema. Creo que vienen a la cumbre personas de diferentes lugares con diferentes experiencias de la minería, pero también creo que tenemos que pensar en otras maneras de enfrentarlo. En primer lugar, cuando yo empecé a hacer reportajes sobre la minería ilegal a principios de los años 2000, conversé con un economista de una universidad en Canadá, que era su área de estudio era economías ilegales. Y él me dijo que no ha habido una economía ilegal en el mundo que se haya eliminado desde el lado de la oferta. Entonces, con tal que haya demanda, va a haber oferta. Vemos eso con la droga, por ejemplo. Se puede erradicar coca, pero siempre va a haber más hectáreas de coca porque hay siempre una demanda. El oro es igual y sobre todo con la rentabilidad de la minería ahora, yo creo que desde el lado, simplemente volando dragas no se va a eliminar. Se puede pensar en campañas dirigidas a los países que más oro importan y compran, a compradores de oro, aunque eso es complicado ahora porque no son personas no es como diamantes donde son novias que están comprando sus novias que están comprando sus anillos y pueden optar por comprar de otra persona o otra fuente, porque el oro va a los bancos, eso opera en otra escala. Pero también se puede controlar el mercurio. El Tratado de Minamata, que se aprobó hace unos pocos años, y controlar y eventualmente eliminar el comercio de mercurio, dejó un vacío, la apertura para el uso del mercurio en la minería de pequeña escala. Yo creo que ese vacío hay que cerrarlo. Hay que controlar el movimiento del mercurio y con eso pensar por lo menos en maneras de reducir la letalidad de esa industria y después ver cómo ir controlando. Se puede Claro. controlar insumos, pero eso también es complicado con una industria que mueve tanta plata donde la corrupción es tan fácil, ¿no? Invito a todas las personas que están interesadas en este tema a ingresar, a ver a mirar las redes sociales, ver qué está pasando en las comunidades, qué dice la gente y unirse también a través de movimientos en sus propios lugares, a través de esfuerzos de comunidades, de barrios urbanos, de grupos de jóvenes que están trabajando temas ambientales. Necesitamos las voces y las manos de todos y todas. Bueno, Bárbara, yo te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. Creo que la selva y en general toda la naturaleza merece otra perspectiva, otra mirada, una nueva forma de relación. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando.